Son las 7 de la mañana, otra vez suena el despertador con su timbre odioso, te retumba en la cabeza y perfora tus tímpanos como el taladro de tu vecino en horas intempestivas. Te despiertas molesto, lo apagas y sigues durmiendo. O lo intentas, sabes que tienes que ponerte en pie, pero no te apetece mucho, la cama sabe mejor. Te cuesta madrugar y sueles llegar tarde a las clases o al trabajo. En este vídeo te voy a dar 7 consejos que puedes aplicar desde hoy mismo para que madrugar y despertarte temprano te resulte más fácil. ¡Empezamos! Acuéstate antes. Es obvio, si te acuestas más temprano, podrás levantarte más temprano. Puede que al principio se te haga raro meterte pronto en la cama, des vueltas y vueltas sin conseguir dormirte y te acabes desvelando. Es normal, no tienes a tu cuerpo acostumbrado a ello. Si normalmente te acuestas a las 3 de la madrugada y pasas de golpe y porrazo a hacerlo a las 11:30 de la noche, te va a costar horrores dormirte y llegada la mañana se te volverán a pegar las sábanas. Es mejor que empieces poco a poco. Empieza acostándote media hora antes y ve adelantando la hora de irte a la cama conforme te vayas acostumbrando a cada cambio, hasta fijarlo en la hora objetivo. Haz lo mismo por la mañana. Si tiendes a despertarte tarde, en lugar de poner el despertador para 3 o 4 horas antes, ve anticipando poco a poco el momento en el que sonará hasta que llegue la hora a la que te quieres levantar. Si ya lo tenías programado para sonar temprano y quieres seguir despertándote a la misma hora, bastará con que te acuestes pronto. En este caso ganarás en horas de sueño por la noche, te despertarás con más energía y no deambularás durmiéndote por cualquier rincón a lo largo del día. También es importante que duermas bien y mantengas un sueño de calidad, pero de esto ya hablaré en otro vídeo que pondré aquí arriba en la tarjeta. Nunca te des 5 minutos más. Esta es la peor trampa que puedes tenderte a ti mismo. ¿Quién no lo ha hecho? Esos 5 minutos más en la cama por la mañana saben a gloria. El problema es cuando esos 5 minutos se convierten en 10 y después en 15, en 20 y ala. Resulta que terminaste por dormirte de nuevo, se te pasó toda una hora y sigues en la cama. Te levantas a toda prisa y vuelves a llegar tarde. Incluso es posible que te hayas convertido en una de esas personas inmunes al despertador, que conforme suena lo apagan en un acto reflejo. Y así con cada alarma de repetición. Sé que acurrucarse entre las mantas un rato más es realmente placentero, pero debes evitarlo a toda costa. Una vez suene el despertador, ponte en pie, de ipso facto. Pon lejos el despertador. Puede que, por más que lo intentes, tengas tan interiorizada la respuesta a apagar el despertador conforme suena y seguir durmiendo que te cuesta lo indecible levantarte de inmediato. Para combatir ese mal hábito, pon tu despertador lejos, en donde no lo alcances estirando el brazo, de manera que te veas en la obligación de levantarte para apagarlo, salvo que quieras que su sonido te siga torturando todo el rato. Eso sí, una vez en pie no te vuelvas a meter en la cama o no habrá servido de nada. Siempre a la misma hora. El objetivo es crear un hábito. Acuéstate siempre a la misma hora y despiértate siempre a la misma hora para programar tu despertador biológico, de manera que, cuando se acerque la hora de despertarte, tu cuerpo lo sepa y se encuentre ya, en consecuencia, en una fase de sueño ligero. Esto sucede gracias a los ritmos circadianos, pero hablaré de ellos en otro vídeo y te lo dejaré aquí arriba, en las tarjetas. Despertarte en una fase de sueño ligero o profundo influye mucho en cómo va a ser tu mañana. Si tu despertador suena mientras te encontrabas en una fase de sueño profundo, te costará despertarte, lo harás en un sobresalto y con sensación de cansancio y de necesitar dormir más. Tu cuerpo todavía no estaba preparado para activarse, y como resultado, las primeras horas de la mañana te costarán mucho más y las llevarás a rastro. Te ha pasado, ¿verdad? Por eso es de vital importancia la fase de sueño en la que te encuentras cuando llega la hora de despertarte. Haz lo que puedas para que coincida con tu sueño ligero y te despertarás con más energía. Acostarte y levantarte siempre a la misma hora te ayudará a ello. También puedes usar aplicaciones como Sleep Cycle, que establece un margen para hacer sonar la alarma, identifica la fase de sueño en la que te encuentras y dentro de ese margen suena en el momento en que tu sueño es más ligero. Empieza con una rutina matutina y ten tu día planificado. Una vez te despiertas, es hora de ponerte en movimiento y evitar remolonear o sentir pereza por cualquier actividad. A los seres humanos, las costumbres y las rutinas nos facilitan las cosas, tanto que, siguiéndolas, nos encontramos como pez en el agua. Puedes empezar dándote una ducha, seguir por el desayuno, cepillarte los dientes, vestirte y después irte. Hazlo en el orden que prefieras, pero lo importante de la rutina es que la realices siempre siguiendo el mismo orden, todos los días. Contar con una rutina diaria que sigues paso a paso cada mañana te facilita seguirla casi sin pensar en ello. Una vez la automatizas, es más difícil que sientas pereza por realizarla. Recuerda que cada cosa que haces te resultará más fácil repetirla al día siguiente. Además, si cada día te despiertas sin siquiera saber qué es lo que vas a hacer, es más difícil que reúnas las fuerzas para salir de la cama. Asegúrate de que cada noche te acuestas teniendo planeado el día siguiente, sabiendo qué es lo que tienes que hacer.
Ten un motivo por el que levantarte cada mañana. Este punto está muy relacionado con la motivación y el estado de ánimo. Si no tienes algo que te mueva a despertarte cada mañana, algo que hacer, algo que te entusiasme y te ponga en movimiento, es más probable que te desmotives, que pierdas el interés en lo que haces, que te estanques en la inactividad e incluso que desarrolles depresiones. Identifica y ten un propósito para tu vida, plantéate objetivos que cumplir y planea cómo conseguirlos. Comprométete con lo que haces, con tus objetivos, con tu propósito, con tus estudios o con tu carrera, y será más probable que reúnas las fuerzas para despegarte de las sábanas cada mañana. También es posible que lo que ahora haces no te motive lo suficiente. Pregúntate, ¿eso que estudias ahora mismo te motiva a levantarte cada mañana para asistir a las clases y estudiar? ¿La visión de a lo que te puedes dedicar te entusiasma? ¿Pensar en tu futura profesión, tu futuro negocio o proyecto te motiva a seguir estudiando para conseguirlo? Si es así, sigue adelante. Si la respuesta es negativa y lo sigue siendo día tras día, tal vez deberías replantearte lo que estás haciendo y explorar otras opciones. En cuanto tengas un motivo, un propósito lo suficientemente fuerte, madrugar no será un problema. Empieza a seguir estos 7 consejos y te aseguro que madrugar será pan comido, o como mínimo lo llevarás mucho mejor. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente. ¡Nos vemos!